recuerden que las unidades de la constante cinética lo determina el orden de la reacción, ¿ya? Entonces ustedes a ver, no sé si lo tengo por acá anotado, creo que no. No, creo que no, ¿ya? Pero el orden de la constante cinética va a ser determinado por el orden de la reacción, ya las unidades de la constante cinética, ya lo determina el orden de la reacción. Entonces ustedes saben que es concentración a la uno menos n, o 1 menos n, uno menos 2 menos uno mol litro, vuelca, ¿no? Litro, mol, minuto, ¿ya? Punto, la carga inicial de los reactivos es de acuerdo a la estequiometría de la reacción, ¿ya? Entonces, a la ecuación, a la reacción química que nos da el problema, nosotros le vamos a hacer un cambio de letras, ya un cambio de variable, simplemente para que sea más cómodo al momento de hacer la cinética, ¿ya? Al momento de resolver el problema. Entonces, al dióxido de azufre le vamos a llamar la molécula A, al oxígeno la molécula B y al producto la molécula P, ¿ya? Bien, entonces acá hicimos la recolección de los datos. Ya nos pide el tiempo, ¿ya? Calcular el tiempo necesario para que el volumen de la mezcla reaccionante disminuya un 20%, ¿ya? Entonces significa que si va a disminuir un 20%, el 80% se mantiene, ¿no? ¿Ve? Entonces, a ver, un momento. Ya. em, Significa que un 80% del volumen todavía existe. Entonces, el 80%, el volumen final va a ser el 80% de lo que había al inicio. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí van anotando esas relaciones. ¿Ya? La presión total inicial del sistema es de 1,5 atmósferas. ¿Ya? Eso ya lo vimos hace rato. 37 grados Celsius, que son 310 Kelvin, y la constante cinética, que es 0,9. ¿Ya? Entonces hace su cambio de variable. Y ahora les dice que la carga inicial de los reactivos, porque fíjense que para poder resolver el problema nosotros siempre necesitamos saber cuál es el reactivo límite. ¿Ya? Y ustedes ya saben que hay varias formas, creo que incluso está por acá anotado aquí, que incluso es algo que se los anoté en la clase anterior, ustedes pueden calcularlo con las fracciones molares, con las concentraciones, con los moles, con las presiones parciales y entre otros. Hay muchos más. Entonces, para que lo tengan en cuenta y recuerden de la clase anterior. ¿Ya? Entonces se alimenta en moles, ya los moles del componente A al inicio, como nos dice que se alimenta estequiométricamente, significa que si el coeficiente estequiométrico es 2, se van a alimentar 2 moles. Si el coeficiente estequiométrico del componente B es 1, se va a alimentar un mol. Si el componente de B fuera, no sé, un medio, se alimentaría medio mol. ¿Ya? Eso es alimentación estequiométrica. ¿Ya? Entonces los moles de A al inicio van a ser 2 moles de A. ¿Ya? Van a ir acorde a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? Y los moles de B al inicio que se alimentan al reactor van a ser un mol de B, ¿ya? ¿Por qué? Por su coeficiente estequiométrico, ¿ya? Acá fíjense que les anoté el volumen, la presión y la temperatura. Son los parámetros más importantes para la materia, les había indicado en la clase anterior, ¿verdad? Generalmente en todos los problemas, generalmente les digo porque obviamente hay algunos problemas en los que los tres son constantes o por último hay dos variables, pero son pocos, ¿ya? Entonces, generalmente ustedes pueden decir que de estos tres parámetros más importantes, uno de esos siempre va a ser variable, ¿ya? Entonces, como nos dice que el volumen disminuye un 20%, ¿el volumen va a ser constante o variable? Va a ser variable, ¿ya? Entonces, si el volumen es variable, vamos a decir que la presión y la temperatura va a ser constante, ¿ya? Bien, entonces, a volumen variable y temperatura constante se cumple esta ecuación, ¿ya? Que es la que les anoté incluso en la clase anterior, ¿verdad? Que el volumen final es el volumen inicial por uno más el epsilon de A por la conversión de A, ¿ya? Hacemos uso de esta ecuación, ¿ya? Entonces, esta tenganla en mente. Generalmente se suele utilizar para poder calcular lo que es la conversión, esta parte, ¿ya? Y ahora, para volumen variable, hay muchas más cinéticas que se pueden utilizar, ¿ya? Por ejemplo, para volumen constante, nosotros estamos acostumbrados a utilizar la derivada de la concentración de cualquier producto o reactivo respecto al tiempo, es igual a la constante cinética por la concentración de sus reactivos, ¿ya? Eso acá puede cambiar un poco. Ahora ya no va a ser la derivada de la concentración respecto al tiempo. Como va a ser a volumen variable, vamos a utilizar esta relación, ¿ya? Que es menos uno sobre el volumen por la derivada de los moles respecto al tiempo, ¿ya? Ahí puede ser expresado de forma, a ver un momento, ya. Ahí puede ser expresado de muchas formas, ya obviamente aquí puede ser moles de producto, moles del otro reactivo y demás cosas, pero ahí ya involucra ser el factor de conversión, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos, ¿ya? A ver un momento esto, ya. Em,
Eso, ¿ya? Y acá simplemente es igual, constante cinética por la concentración de sus reactivos. Concentración, recuerden en qué unidades generalmente está, en mol litro. ¿Ya? Entonces, fíjense, mol es mol y volumen es volumen, pues, ¿no? Puede estar en metros cúbicos, puede estar en litro, en centímetros cúbicos. Suponiendo que va a estar en litro, esto y de igual forma se cumple. Mol, litro. También en este lado de la cinética se cumple. Derivada de los moles de A, ¿qué unidades va a tener? Moles. El volumen que ocupa el fluido también va a estar en litros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos. Entonces va a ser mol, litro igual, ¿ya? Mol, litro, tiempo, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda de esto, de la ecuación de volumen variable? Es la misma, ¿ya? Es la misma que estuvimos viendo a volumen constante, pero un poco más desglosada, ¿ya? Un poco más separada por términos, ¿ya? Bien. Ahora, el tema de esta ecuación de volumen variable, acá se los puse como nota, siempre hay que llevarla respecto a la conversión, ¿ya? Eso se hace ¿por qué? Porque la mayoría de ejercicios, les había indicado yo en la clase anterior, igual hay varios métodos de resolución, ¿verdad? Los que más resaltan en la materia son la resolución por grado de avance y la resolución por conversión, ¿ya? Ambos tipos de balances son muy importantes, ¿ya? Porque se utilizan dependiendo del ejercicio, tu conveniencia, ¿ya? De utilizar grado de avance, a veces te conviene utilizar conversión, ¿ya? Entonces, es dependiendo, ¿ya? Pero la ecuación de volumen variable, la que está respecto a los moles, generalmente se suele colocar respecto a la conversión, ¿ya? Entonces, por eso que se las anoté ahí eso. Bien, siguiente. Acá están los tipos, las formas de calcular el reactivo límite en un ejercicio. Ya ustedes pueden calcular con las fracciones, concentraciones, moles o presiones parciales. Por ejemplo, para este ejercicio, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Cuál tenemos de dato? Eso es lo que define, ¿ya? ¿Tenemos de dato fracción molar? No. ¿Concentraciones? No. Pero pues, se puede calcular concentraciones, obviamente, ¿ya? Porque recuerden que estamos en fase gaseosa, ¿ya? Con los moles también tenemos de datos, fíjense, nos dice que es alimentación estequiométrica. Y la presión parcial también se podría si tuviéramos datos de presiones, ¿no? O de fracciones molares. Bien, entonces, primer paso, determinar el reactivo límite. ¿Ya? Entonces, eh, analizamos el componente A, el componente B. ¿Ya? Ustedes saben que como tenemos, les había dicho, ¿no? Ahorita, como tenemos datos de moles, vamos a utilizar la comparación para saber cuál es el reactivo límite con los moles. ¿Ya? Entonces, los moles iniciales, fíjense que dice de cualquier componente sobre el coeficiente estequiométrico de ese mismo componente. ¿Ya? Entonces, los moles de A van a ser los moles de A al inicio, que son 2, no, porque nos dice que es alimentación estequiométrica, sobre el coeficiente estequiométrico de A, que también va a ser 2. ¿Ya? Fíjense, aquí está la ecuación arriba. ¿Ya? Está ahí arriba. Entonces, 2 entre 2, 1. Ahora, para el caso de B, los moles de B al inicio sobre su coeficiente estequiométrico. Moles de B al inicio, como es alimentación estequiométrica, va a ser 1. Y el coeficiente estequiométrico va a ser 1. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso, tanto para A como para B, el resultado de dividir los moles con su coeficiente estequiométrico nos dio 1. De seguro esto por la alimentación estequiométrica, ¿ya? O sea, se van a consumir en iguales cantidades, ¿ya? A eso hace referencia alimentación estequiométrica, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué acá yo elegí el reactivo límite como A? Ustedes pudieron haber elegido el reactivo límite como B también, ¿ya? Van a sacar el mismo resultado, ¿ya? Sale lo mismo. Sale exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el reactivo límite va a ser A. ¿Por qué? Por conveniencia simplemente, o sea, por facilidad. ¿Ya? Porque ustedes están más acostumbrados a utilizar el reactivo límite A o B. A, ¿no ve? Entonces, es por eso que, por facilidad de nomenclatura. ¿Ya? Fue netamente por eso que se eligió A. ¿Ya? Por facilidad de nomenclatura, porque uno está más acostumbrado a ver el reactivo límite como A que como B. ¿Ya? Porque fíjense que el análisis matemático nos da a entender que podemos utilizar ya sea A o ya sea B. ¿Ya? Cualquiera de los dos se puede utilizar como reactivo límite, porque de todos modos, para que se detenga la reacción o en el momento en el que se detenga la reacción, tanto A como B van a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están en iguales cantidades estequiométricas. Puede ser que yo tenga 200 moles de A y 100 moles de B. Puede ser. Tengo 200 de este y 100 de este, pero fíjense que la relación estequiométrica nos dice que para producir dos moléculas de P, yo necesito una de B y dos de A.
Por lo tanto, a grandes rasgos, elevando las cantidades por 100, significa que yo necesito 200 moles de A y 100 moles de B para producir 200 moles de P. Entonces, si yo acá tenía 200 y acá tenía 100, igualmente se van a terminar al mismo tiempo. Entonces, es por eso que el reactivo límite o el componente que controla la reacción, en este caso puede ser cualquiera, ¿ya? ¿Cuándo sucede eso? Cuando las relaciones suelen ser estequiométricas, ¿ya? O la alimentación. Bien, si tienen alguna duda me avisan nomás, ¿ya? Entonces, estamos por acá, ¿no? Vamos por acá, entonces. El menos uno sobre el volumen derivado de los moles de A respecto al tiempo ya es igual a la constante cinética. Acá, recuerden que esto es como que concentración de los reactivos. ¿Cuántos reactivos tenemos? Dos, ¿ya? Entonces, moles de A, moles de B, ¿ya? Ahora, a ver, como el orden es 2, como el orden es 2, vamos a primero asumir como que un orden uno uno, ¿ya? Uno uno para darle prioridad a ambos reactivos, ¿ya? Vamos a hacer esa, un momento, ya. Vamos a hacer esa, vamos a asumir eso. Ya vamos a asumir que el orden se va a repartir, porque fíjense que acá esta reacción va a ser no elemental, ¿ya? ¿Por qué no elemental? Porque el orden global de la reacción no es lo mismo, no, perdón, los coeficientes estequiométricos no coinciden con el orden global de la reacción. Fíjense, si el orden global fuera elemental, perdón, sería 2 más uno 3. Entonces el orden debería ser 3, ¿ya? Pero en este caso el orden es 2, ¿ya? Entonces es una reacción no elemental, ¿ya? Es una reacción no elemental. Entonces, tenemos eso, ¿ya? Entonces vamos a repartir ese orden a cada reactivo, ¿ya? Vamos a asumir eso. Vamos a repartir el orden 2, orden uno para A y orden uno para B, porque recuerden que el orden global es la suma de los órdenes parciales, ¿ya? Entonces, el orden parcial de A es uno y el orden parcial de B es uno, ¿ya? Entonces, por eso que acá están elevado a la uno, no están elevado a la 2, por ejemplo, A, ¿ya? Bien. Entonces, ahora simplificamos lo que se pueda simplificar, ¿ya? Entonces, volumen, se puede ir con un volumen y nos queda un volumen simplemente acá, ¿ya? Entonces nos queda así como está aquí abajo, ¿ya? Bien, ahora, por ejemplo, fíjense en esta ecuación cinética, ¿ya? Fíjense, ustedes podrían resolver esta ecuación diferencial. ¿Cuántas variables tienen? Tienen acá una, moles de A, dos, el tiempo, moles de A se repite, así que sigue siendo la misma variable, vamos dos, moles de B, tres variables, ¿ya? Entonces, ¿ustedes podrían resolver la ecuación diferencial? No, así como está no se puede, ¿ya? Pero yo puedo hacer ciertos arreglos para que se pueda resolver la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Ahí es donde entra el balance por conversión, ¿ya? Ahí es donde entra, perdón, ahí es donde ingresa el balance por conversión. Y el balance por conversión, ustedes saben que es los moles de cualquier componente es igual a los moles del componente base o el reactivo límite por los moles de ese componente el que queremos analizar sobre el componente base, más o menos dependiendo si es reactivo o producto, coeficiente estequiométrico del componente a analizar sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo límite, ¿ya? Por la conversión del reactivo límite, obviamente, ¿ya? Entonces hacemos ese reemplazo tanto para A como para B, ¿ya? Entonces reemplazamos, es reemplazar, ya lo hemos hecho varias veces en clase, entonces yo creo que ya más o menos tienen la práctica, ¿ya? Entonces, moles de A va a ser nuestro reactivo límite que estamos asumiendo que va a ser A. Entonces, moles de A al inicio por de ese componente A al inicio también. El coeficiente geométrico va a coincidir y la conversión de A. ¿Ya? Entonces, esto con esto se simplifica, el 2 con 2 se simplifica y nos queda de esta forma. ¿Ya? Moles de A va a ser moles de A al inicio por uno menos la conversión de A. ¿Ya? Bien. Para el siguiente vamos a hacer los moles de B. ¿Por qué los moles de B? Porque para poder resolver esta ecuación diferencial tengo que colocar toda esta ecuación en función de la conversión. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? A ver, un momento, ¿ya? Bien, les decía, a ver dónde iba. O sea, estamos buscando reemplazar toda esta ecuación cinética, la vamos a colocar en función de la conversión, ¿ya? Toda esta ecuación cinética. Entonces, bien.
Tenemos que los moles de B, del componente B. ¿Por qué estamos haciendo para B? Porque aquí necesito reemplazar estos moles de B, fíjense. Estos moles de B me estorban. Tengo que colocarle en función de la conversión. ¿Ya? Entonces los moles de B va a ser moles del componente base. Seguimos la fórmula. La fórmula es esta de acá arriba, por si acaso. Siempre tienen que seguir la fórmula, ¿ya? Moles de I significa de cualquier componente. Entonces, si yo quiero de B, puedo hacer de A, puedo hacer hasta de P, ¿ya? Pero ¿me sirve de algo hacer para P? No. ¿Por qué? Porque no se ve involucrado en la ecuación cinética, ¿ya? Entonces, los moles de B van a ser los moles de A al inicio, ya del componente base, de nuevo, acá seguimos reemplazando. Moles de ese componente, porque estoy analizando B, aquí va a ser moles de B al inicio sobre moles de componente base. Menos porque es reactivo, fíjense en la reacción, es reactivo. ¿Y cuánto es el coeficiente estequiométrico de B? 1. 1 acá. Coeficiente estequiométrico del reactivo límite, 2. Por eso está 2 aquí. ¿Ya? Y conversión del reactivo límite. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense que ya tenemos moles de A y moles de B en función de la conversión. Ya lo tenemos, fíjense. Moles de A, moles de A. Ya está. Recuerden que todo esto es constante. Todo lo que sea al inicio es constante, por si acaso. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya está moles de A y moles de B. Ya está en función de la conversión. Ya no hay lío ahí. Ahora, fíjense, entonces ya tengo moles de A, ya tengo moles de B para reemplazar. ¿Quién me estorba? Fíjense acá, la derivada de los moles de A, eso es lo que me estorba. Entonces, yo agarro el balance por conversión de A y lo desgloso acá. Y entonces, la derivada de los moles de A respecto a la conversión, porque yo les había dicho que siempre se tiene que derivar respecto a alguien o respecto a la variable. Entonces vamos a derivar estos moles de A respecto a lo que está variable aquí dentro. Moles de A al inicio es algo constante, no es una variable. El uno es un número, es una constante. Ahora acá, conversión de A, ¿es constante? No, no es constante. Entonces, vamos a derivar estos moles de A, o sea, esta ecuación, respecto a lo que es variable dentro de la fórmula. Así que sería conversión de A. Entonces, derivada de los moles de A respecto a la conversión de A y acá derivamos, ¿no? La clase, hace dos clases igual les enseñé esto, ¿no ves? Entonces acá sería la derivada de algo constante es cero, entonces desaparece. Y esto menos n de a, o sea, moles de a al inicio por conversión de a. ¿Cuánto es la derivada de una constante por función? Es la constante por la función derivada, ¿verdad? Entonces, si derivamos eso, si derivamos conversión de a, ¿cuánto nos da? Uno. Y uno por menos moles de a al inicio, menos moles de a al inicio. Entonces, por eso que acá está menos moles de a al inicio, ¿ya? Ahora, ahora de acá despejamos porque nosotros queremos DNA sobre DT. Entonces, yo acá tengo DNA sobre DXA. Entonces, despejo, ¿ya? Lo despaso a multiplicar al otro lado y nos queda así, ¿ya? Derivada de los moles de A es igual a menos los moles de A al inicio por la derivada de la conversión de A, ¿ya? Bien, ahora vamos con el tema del volumen. Este volumen es la fórmula que anotamos en la parte de atrás, ¿ya? Es esa formulita la que hemos anotado. Bien, siguiente. Uy, a ver. Ah, ya, perdón. Ya estábamos acá, ¿no? Siguiente. Ahora acá. Tenemos acá la derivada de la conversión de A respecto al tiempo. A ver, no sé si está aquí reemplazado. Acá está reemplazado. Ya, van a disculpar, acá me olvidé. Entonces acá tenemos esto, que es la fórmula de allá atrás. Ahora reemplazamos. Ya únicamente es reemplazar todo. Fíjense. En vez de DNA, yo voy a anotar su equivalente. En vez de DNA, voy a anotar menos los moles de A al inicio por la derivada de la conversión de A. Menos los moles de A al inicio por la derivada de la conversión de A. Menos con menos se va. Bueno, después vamos a ver lo que se simplifica ya. El dt se mantiene, el dt es igual la constante cinética que se mantiene. Moles de A reemplaza su equivalencia, que es moles de A al inicio, uno menos la conversión de A. ¿Ya? Recuerden que esto es balance por conversión. ¿Ya? Entonces reemplaza su equivalente, que es eso. Moles de A al inicio por uno menos la conversión de A. Ahora, por moles de B, reemplazo su equivalente. Moles de A al inicio, moles de B al inicio sobre A inicial, ¿ya? Menos 1/2 por la conversión de A, ¿ya? Entonces reemplazo toda esta equivalencia. Está aquí, ¿ya? Está aquí. Todo este numerador es moles de B. Ahora vamos con el volumen del fluido reaccionante, ¿ya? Porque volumen del reactor es otra cosa, por si acaso, ¿ya?
Entonces, este volumen, ya, ese volumen se hace este desglose, el desglose inicial que hicimos, ¿ya? Entonces, el volumen final es igual al volumen inicial, 1 más epsilon de A conversión de A. Eso también reemplazo aquí, ¿ya? En volumen. Bien. Ahora, teniendo todo eso reemplazado, ahora sí simplifiquemos todo lo que se pueda simplificar, ¿ya? Simplifiquemos todo lo que se pueda simplificar. Entonces, este menos con este menos hace más. Estos moles de A al inicio se pueden ir con este mol de A al inicio, entonces se simplifica. ¿Y cómo nos queda al final? Nos queda dx sobre dt es igual a la constante cinética. Esto se simplificó. 1 menos la conversión de A. Ahora acá, fíjense. Moles de A al inicio con volumen inicial, fíjense. Mol litro. Entonces, ¿esto es o no es concentración? Sí, ¿no ve? Entonces, moles de A al inicio con volumen inicial hace concentración inicial. Si acá yo tuviera moles finales, volumen final, ¿qué tendría? Concentración final. Si yo acá tuviera moles de A al inicio y volumen final, ¿podría relacionarlo? No, porque son instantes distintos. Ya acá tengo moles iniciales y acá tengo volumen final. Ya no están en la misma cronología de la reacción. Ya entonces no puedo hacer eso. ¿Ya? Pero si es inicial con inicial, se puede. Final con final, se puede, ¿ya? Porque están en el mismo orden cronológico, ¿ya? Bien, entonces unimos eso, ¿ya? Moles da al inicio con volumen inicial, nos da concentración inicial, ¿ya? Sigamos. Moles de B al inicio sobre moles de A al inicio, de momento lo dejamos así, menos porque es reactivo, un medio, conversión de A, ¿ya? 1 más epsilon de A, conversión de A. Así nos queda la ecuación de momento, ¿ya? Así nos queda. Fíjense ahora, por ejemplo, esta ecuación cinética se podría resolver. ¿Cuántas variables tenemos? Conversión de A es una, el tiempo es otra, ¿ya? Ya vamos dos. Esto es constante, el 1 es constante, conversión es variable, pero es la misma que contamos al inicio. Concentración inicial de A es algo constante, ya por eso es inicial, ¿ya? Y moles de B al inicio sobre moles de A al inicio, ¿ya? Bien, reemplazamos todo eso, ¿ya? Fíjense cuántas variables tenemos entonces, únicamente tenemos conversión de A, ¿ya? Porque epsilon de A es o no es constante, es constante también, ¿ya? Epsilon de A. Bien, siguiente. A ver, perdón. Aquí ahora sí, ¿ya? Acá simplemente está copiado lo de la parte de atrás, ya para que lo tengamos aquí a la vista. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Es de variables separables, ¿ya? Entonces separamos, ¿ya? Fíjense que esto de acá está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, esto está multiplicando, pasa a dividir, y toda esta parte del numerador pasa a dividir, ¿ya? Y el tiempo lo pasamos al otro lado, ¿ya? En conjunto con acá. Bien, entonces, em, aplicamos la resolución, ¿ya? Fíjense que para poder resolver esto simplemente tengo que integrar, porque únicamente ya está involucrado conversión de A, conversión de A, conversión de A. ¿Ya? Pero a ver, para no tener que estar integrando, yo necesitaría conocer los límites, ¿verdad? Entonces necesito conocer este límite, que ahorita ya está anotado, pero en realidad al inicio no es dato. Ya si se van a la parte del enunciado, fíjense que no nos da el dato em, de conversión de A, ¿ya? Pero nos da otros parámetros para poder hallar esa conversión de A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la formulita que les mostraba yo hace rato, ¿ya? Fíjense, es esta. Cuando el volumen es variable, ¿ya? Se cumple esta ecuación. El volumen final es igual al volumen inicial, 1 más el coeficiente de variación relativa del volumen por la conversión de A, ¿ya? Entonces, si el volumen final aumenta, o perdón, disminuye un 20%, dice el ejercicio, ¿ya? Disminuye un 20% de lo del inicio, entonces el volumen final va a ser el 80% de lo que había inicialmente. Entonces tenemos acá una relación. Entonces, esta relación yo la reemplazo en la fórmula, ¿ya? Reemplazo. Entonces, el volumen final va a ser, yo digo, 0,8 por volumen inicial. Entonces, reemplazo acá, fíjense. En vez de esta fórmula de arriba, reemplazo aquí abajo, ¿ya? Entonces, este volumen inicial se puede simplificar con el volumen inicial del lado. ¿Quién está al lado izquierdo? El volumen inicial, ¿ya? Entonces, volumen inicial con volumen inicial se simplifica, ¿ya? Fíjense, se simplifica y ya nos queda simplemente eso, ¿ya? Nos queda, para poder hallar la conversión de A, nos resta hallar el coeficiente de variación relativa del volumen, que es el epsilon de A, ¿ya? Todo lo que yo les hablo por si acaso
de fórmulas, de que cuando la presión y la temperatura es constante y demás cosas, véanlo así, véanlo como fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, yo les aconsejo o les recalco ahorita que estas fórmulas de volumen o de presión, porque la de presión es muy similar, es presión final es igual a la presión total inicial por uno más epsilon de A conversión de A, ¿ya? Es literalmente la misma. Y creo que es la que hemos utilizado en la clase anterior, ¿no ves? Entonces, sí, es la que hemos utilizado la clase anterior. Ya me acordé. Entonces, la clase anterior hemos utilizado esa fórmula y fíjense que ahora estamos utilizando la del volumen. ¿Ya? Bien. Entonces, el coeficiente de variación relativa, recuerden, en la anterior clase les dije igual que es fórmula, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación relativa es delta n por la fracción molar sobre coeficiente estequiométrico. Delta n, recordemos que es producto menos reactivos. Vámonos a la ecuación. Producto menos reactivo. 2 menos 2 más uno 3. Entonces, 2 menos 3. Entonces, por eso que acá está 2 menos 3. Ahora, la fracción molar de A se la puede calcular. ¿Ya? Se la puede calcular. En este caso, aquí está. ¿Ya? Acá está la formulita. Fracción molar de un componente es moles de ese componente sobre los moles totales de la mezcla. ¿Ya? Entonces, yo sé que se alimenta porque nos dice que es alimentación estequiométrica. Voy a decir que se alimentan 2 moles de A por cada mol de B. Entonces, yo al inicio alimento en realidad, ¿cuántos moles? 3. ¿Ya? Entonces, los moles de A al inicio van a ser, por ejemplo, como yo estoy analizando para A, va a ser los 2 moles de A sobre esos mismos 2 moles de A, pero más los moles de B, que es 1. Entonces, 2 entre 3, 2 tercios. ¿Ya? Bien, entonces esa es la fracción molar. Entonces, ese 2 tercios reemplazo en la fórmula del epsilon de A. Entonces, ya tengo acá productos menos reactivos, fracción molar, y coeficiente estequiométrico de A es ¿cuánto? En la reacción, 2. Fíjense, aquí está el 2. ¿Ya? Bien. Entonces, efectuamos las operaciones y nos da menos un tercio. ¿Ya? Menos un tercio nos da. Bien. Ahora, tenemos eso. Como ya tenemos el valor del epsilon de A, o sea, del coeficiente de variación relativa del volumen, ¿ya? Vamos a ocultar esto. Reemplazamos aquí, ya reemplazamos en la ecuación inicial, ya que es volumen es igual a volumen inicial y lo demás, ¿ya? Bien, entonces reemplazo 0,8, fíjense que acá estoy reemplazando, ¿ya? En donde he simplificado el volumen inicial, ¿ya? Ahí estoy reemplazando, entonces 0,8 por 1, más por menos, menos, ¿no? Por eso acá está menos. Recuerden que el epsilon es negativo en este caso, ¿ya? Entonces menos un tercio por la conversión de A. Bien, acá efectuando un solve para no demorar mucho. Entonces el solve nos da 0,6. ¿Ya? 0,6 nos da el solve. Ahora, venimos acá y esto de acá ustedes vieron que ya es lo que despejamos simplemente. Ya lo expliqué hace rato. Entonces para poder resolver esta parte, yo necesito únicamente conocer los límites para que mi calculadora realice la operación matemática. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tengo los límites. En el tiempo cero la conversión va a ser cero, obviamente. Y pasado un tiempo determinado, voy a tener una conversión de 0,6. Recordemos que lo que queremos nosotros es el tiempo. Mucho ojo ahí, ¿qué es lo que nos pide el problema? El tiempo para cuando se disminuye un 20% del volumen inicial. ¿Cómo sabemos que estamos involucrando eso? Fíjense en la fórmula acá. El volumen cuando disminuye un 20%, es por eso que acá yo reemplacé eso, la equivalencia. El volumen final va a ser el 0,8 del volumen de lo que había inicialmente. Entonces hago ese reemplazo, se simplifica y por eso estoy hallando ahora para cuando se disminuye ese 20% estoy hallando la conversión. Entonces la conversión para disminuir un 20% va a ser o necesita ser un 60%. ¿Ya? Espero se haya comprendido ahí. ¿Ya? Entonces bien, ya tenemos eso. Entonces reemplazamos todo lo que es dato, chicos. ¿Ya? Simplemente es reemplazar. Epsilon de A se reemplaza. Conversión de A, mucho ojo, eso no se reemplaza. En la calculadora ustedes lo colocan como X. ¿Ya? Vayan colocando si quieren para que puedan corroborar el resultado, chicos. ¿Ya? Vayan calculándolo. Ahora acá, moles de B al inicio, recordemos que es alimentación estequiométrica, entonces 1, moles de A es 2, menos un medio, ya el un medio lo explicamos hace rato, ¿ya? Ya lo hemos explicado, entonces no me voy a detener mucho ahí. Conversión de A que queda nomás como variable, unos menos la conversión de A que también queda como variable, ¿ya? La constante cinética es dato del problema, así que no hay lío ahí, ya es 0,9 por esta integral, ¿cuánto sale? Tiempo, ¿ya? Bien, entonces, eh, entonces la conversión de A tenemos eso. Ahora, fíjense que esta concentración de A al inicio es como que salió de la nada, ¿no?
Esta concentración da al inicio, fíjense que es 3,93 por 10 a la menos 2. ¿De dónde lo calculamos eso? De la ecuación de estado. ¿Ya? De la ecuación de estado que está en su formulario que les pasé, nos dice que para lo inicial es la fracción molar al inicio por la presión total del sistema. Fracción molar ya lo hemos calculado en la lámina anterior, es 2/3 por la presión total inicial del sistema, que es 1,5. Recordemos que esto está en atmósferas. Como esto está en atmósferas, vamos a utilizar la constante de los gases de 0,082. ¿Ya? Por la temperatura que nos da en grados Celsius, pero lo hemos transformado al inicio en grados Kelvin, ¿ya? En grados absolutos. No, perdón, en Kelvin, ya no se dice grados Kelvin, en Kelvin. Este resultado nos da 3,93 por 10 a la menos 2 mol litro. Entonces, eso es lo que reemplazamos aquí. 3,93 por 10 a la menos 2. Bien, entonces lo demás ya está todo. Corroboren ahí. Entonces, toda esta integral, a ver, acá quiero ver por qué lo he repetido. No, no faltaba nada. ¿Ya? No faltaba nada, está todo. Bien, entonces, todo este resultado que está ahí con la llave nos da 66,43. Corrobórenlo, porfa, ¿ya? Me avisan si les sale eso. O si les sale otra cosa, avisen también, ¿ya? Yo lo hice a lo apurado y puede ser que haya algún errorcito, ¿ya? Acá 0,9 por el tiempo, ¿ya? Por el tiempo. 0,9, recuerden que es un dato del problema, ya nos da la constante cinética, ya nos da de dato. Entonces, despejando de aquí el tiempo, nos da 66,43 entre los 0,9. Ese resultado nos da 73,81 minutos. ¿Por qué minutos, Cristian? ¿En qué unidades está la constante cinética? En minutos. Entonces, por eso que se queda nomás como minuto. ¿Ya? Y con eso ya tenemos la respuesta del problema, ¿ya? Fíjense que si bien el enunciado es cortito, la resolución, si ustedes se ponen a explicarla, a desglosarla a detalle, para que obviamente el ingeniero les haga valer un poco más de nota, entonces fíjense que se hace nomás larguito, ¿no? Un poquito. Entonces, bien, todos corroborando, ¿no? Ese resultado, 66,43. A todos les ha salido eso, ¿sí? Solo uno corrobóreme, porfa, ¿ya? Con uno es suficiente. Escríbanlo aunque sea ahí si sí les salió o no les salió eso. Más que todo aquí quería ver igual si estaban usando bien su calculadora, porque muchos de sus compañeros, el X de A veces le colocan este 0,6, le colocan aquí por 0,6 y no es así, ¿ya? Cuando hay una integral, el valor numérico se le coloca en los límites, ¿ya? Ya sea en el límite inferior o en el límite superior, ¿ya? Dentro del desglose de la fórmula o de la ecuación, se coloca como variable, ¿ya? Como variable. Bien. Entonces, no hay dudas, chicos. ¿Está todo claro? Traté de hacerlo, bueno, acabamos rápido porque ya estaba todo reemplazado, ¿no? Así que nos ha ayudado eso, ¿ya? Por eso que lo hemos acabado en un Zoom. ¿No hay dudas?